Buenos días. Predica la palabra, ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a tomar unos textos de la segunda carta que Pablo le escribió a un pastor que era muy joven, no tenía mucha experiencia, estaba batallando con situaciones. Y vamos a leer 2 Timoteo 4, versículo 1 al 4. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Miren, Timoteo, déjenme darle una breve semblanza de quién era Timoteo. Era un discípulo de Pablo, al cual conoció desde muy jovencito. Hablaban muy bien de él como un discípulo que había sido adiestrado por su madre y su abuela. De su padre no se menciona mucho. Y Pablo puso los ojos en él. Dios le hizo sentir que ese hombre, ese joven, sería un buen soldado de Jesucristo. Entonces, Timoteo era un pastor muy joven, pero era muy fiel, era confiable. Eso es muy importante para los que quieren servir a Dios, ser fieles y confiables. Timoteo era de carácter tímido, que necesitaba ser animado por Pablo, ¿sí? A veces todos tenemos diferente carácter, ¿verdad? En este caso Timoteo era muy tímido, era muy como retraído. Y Timoteo tenía que enfrentarse, o tuvo que enfrentarse, cuando Pablo le da la encomienda de que pastoree la congregación en Éfeso, y Timoteo se tuvo que enfrentar a los falsos maestros que estaban introduciéndose dentro de la iglesia, estaban distorsionando y afectando las verdades del evangelio. Y Pablo era muy celoso en guardar el evangelio en su pureza más extrema. Y es algo que nosotros debemos de hacerlo también. Ahora, aparte de que se habían introducido falsos maestros, había que añadirle que dentro de la congregación misma, donde el pastor era Timoteo, algunos cuestionaban su autoridad como pastor por el simple hecho de ser muy joven. Yo me acuerdo cuando comenzamos Casa de Oración, pues yo tenía 26 años, Vicky también, somos de la misma edad, pues muy jóvenes, de 26 años. Y cuando empezamos, la mayoría eran jóvenes, pero cuando se empezó a llegar gente más adulta, yo me acuerdo las miradas que me echaban algunos, así como, ¿este morro qué? No, son bien mala onda. Cuando usted vea a un ministro joven, cuide mucho esa actitud. A Timoteo lo estaban afectando. A mí no me afectó mucho porque a mí me discipularon antes de ser pastor titular y me enseñaron esto. Tú pásalo por alto, no te fijes, pero yo miraba cómo me veían así con cierto desprecio por ser joven. Y así era Timoteo. Él necesitaba defender la verdad y predicar la palabra fielmente, pero tenía temor por lo de los falsos profetas, su mismo carácter, tenía temor a sufrir por causa del evangelio. Llegó al grado de que se avergonzaba hasta cierto punto, y esto provocó que su celo por predicar la palabra menguara. Por eso es que Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, lo anima y le dice lo siguiente: mira, Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Anímate, Timoteo.
sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, controla tus emociones. No te dejes ofender porque te menosprecian porque eres joven. Ten cuidado, sí, tenlo, pero no te dejes arrastrar por el temor de que los falsos maestros se introduzcan dentro de la iglesia. Tú mantente fiel, ten dominio propio, le dice, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, porque de pronto como que hay una actitud como que de bajarle la intensidad de la verdad de Dios para quedar bien con todos. Eso es algo con lo cual luchamos todos los que predicamos la palabra del Señor. Y continúa diciendo en el versículo 8, sino participa de las aflicciones. O sea, no tengas temor. Timoteo es parte del ministerio. Las aflicciones por el evangelio. Dice, participa por ellas según el poder de Dios. En otras palabras, pero Dios te va a fortalecer, Timoteo. Tú, mira, no te acobardes. Tienes que enfrentarte y ser valiente. ¿Se acuerdan de lo que Dios le dijo a Josué? Solamente te exijo que seas valiente. Sé valiente, no te acobardes. Entonces, en esas cartas, Pablo, en el capítulo 4, que fueron en la segunda carta, que fue lo que leímos al principio, ahí Pablo le hace un desafío a su joven discípulo, inexperto, sí es verdad, pero pues Pablo tenía suficiente palabra de Dios para sostenerlo y animarlo. Y Pablo esperaba una buena respuesta de parte de Timoteo. Exactamente lo mismo que Dios espera de nosotros. Dios espera que usted, que yo, todos le demos una buena respuesta a Dios dentro de nuestros temores y debilidades y cosas. Él espera una buena respuesta, acorde a lo que decimos que somos, cristianos. O sea, disposición, valentía, etcétera. Por eso es que Pablo le dice en 2 Timoteo 4:1, que fueron los textos que leímos, que son los que vamos a estudiar, le dice lo siguiente: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ok, la primera frase que aparece ahí es te encarezco. Esa frase en el griego es una exhortación, es muy intensa, ¿sí? Va cargada de mucho énfasis, Timoteo, como diciéndole, Timoteo, por el amor de Dios, escúchame. ¿Por qué con tanto énfasis Pablo lo desafía? Porque lo que tenía Timoteo en sus manos era un asunto de vida o muerte espiritual para las ovejas o para él. Por eso es que le dice, mira, de testigos están Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Ellos como testigos, ellos van a oír lo que yo te voy a encargar. Dios es testigo y yo, en otras palabras, le está diciendo, espero una buena respuesta, Timoteo. Y le da 5 instrucciones. La primera está en el versículo 2, 2 Timoteo 4:2. ¿Cuál fue la primera? Que prediques. Te encarezco delante de Dios. Lo primero que tienes que hacer, Timoteo, es que prediques la palabra. Esa es la primera, que prediques la palabra. La palabra queruso, que es la que se traduce por predicar, tiene la idea de proclamación, pero abierta, sin temor, sin avergonzarse. Tiene la idea de divulgar el evangelio, de pregonar públicamente. No te avergüences. Van a estar ahí los falsos maestros, pero tú habla la palabra, Timoteo, porque la palabra es la que nos hace nacer de nuevo. La palabra de Dios es la que nos transforma. Ahora, ¿cuál es el énfasis de Pablo acerca de lo que debía de predicar? ¿Qué es lo que debía predicar? ¿Qué es lo que debía proclamar públicamente? ¿Todos sus títulos académicos teológicos? ¿Todos sus logros dentro del ministerio? No, le está diciendo, predica la palabra. Mire,
todos aquellos que constantemente están citando sus títulos y sus logros terrenales, están evidenciando que están inseguros. Y Pablo dice, no, tú no tienes que andar haciendo eso, tú predica y habla. Cada vez que te pares públicamente delante de los hermanos, predícales la palabra. Y aquí la palabra en el griego es logos, que se refiere obviamente a las verdades del evangelio. Entonces, fíjate, le dice, delante de Dios, Timoteo, como testigo, y Jesucristo, que dio su vida por nosotros, yo quiero decirte, predica la palabra, habla las verdades del evangelio, habla el mensaje de Dios. El tema de Dios es Cristo y todo lo que tiene que ver con el discipulado de los que siguen a Jesús. De eso habla, Timoteo. Yo no quiero que tú te pierdas en tu mensaje diciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el evangelio. Si tú vas a una conferencia sobre el clima global de la tierra, ¿qué esperas oír? Sobre el tema, ¿no? Si tú vas a una conferencia de nutrición, ¿qué esperas oír de los conferencistas? Temas de nutrición. Si tú vienes a la iglesia o a una iglesia cristiana, ¿qué esperas oír? ¿Temas de nutrición? Por supuesto que no. ¿Temas del calentamiento global? No. Esperas oír verdades del evangelio. Así, punto. Que prediques la palabra. Nunca se me olvida, ni se me va a olvidar, siempre lo tengo muy presente. La última instrucción que me dio a mí en lo personal el hermano Pablo Hunter, que fue nuestro tutor de toda la vida. La noche que él murió, estaban dos hermanas que fueron a visitarlo. Él ya casi llegaba a los 100 años, ya estaba muy enfermo, y a estas dos hermanas lo fueron a visitar la noche que él murió. Cuando iniciamos o sea, como a las 12 del día, después de que él había fallecido, que nos avisaron y todo, pues ya estaba el féretro ahí, como a las 2 de la tarde en la sala de velación, y estábamos ahí. Entonces se me acercaron estas dos señoras que yo no las conocía, pero me dijeron, pastor, queremos decirle algo, la hermana y yo, porque nosotros nos tocó visitarlo anoche, un par de horas antes de que él muriera. No me digan, ¿ustedes estuvieron ahí? Sí, ahí estuvimos nosotras. Dice, y cuando ya nos despedíamos, el hermano Pablo nos dijo, esperen, quiero que por favor le den el último recado que quiero enviarle al pastor Chuy. Dice, entonces lo queremos decir, lo que el hermano Pablo nos dijo que le dijéramos. No, pues díganme, ¿qué les dijo? Dijo, díganle a Chuy que predique la palabra, que predique la palabra, que predique la palabra 3 veces. Para mí fue clarísimo, ¿no? Me sentí como Timoteo. Y coincidentemente se llamaba Pablo, que prediques la palabra. Yo, sí, lo tengo muy presente. Y no porque lo dijo el hermano Pablo Hunter, sino porque la misma palabra lo dice. Y esto es lo que tenemos que tener presente todos los que predicamos el evangelio, y los que reciban el llamamiento, y los que le compartan a la gente allá afuera. Prediquen la palabra. Es la única que tiene poder para hacernos nacer de nuevo y salvarnos de la condenación del infierno. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, la segunda instrucción es que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí la palabra epistemi es la que aparece en el idioma griego y es la que se traduce por instar. Pero instar, epistemi, su significado es el siguiente:
estar sobre algo continuamente, sin detenerte. Estar sobre algo constantemente, continuamente. ¿Qué? ¿En qué tenía que estar este joven pastor continuamente? ¿Sobre qué? Sobre la predicación, la palabra. Timoteo, no dejes de hablar la palabra de manera continua. Pero tiene la idea, en la palabra griega, epistemi, tiene la idea de arremeter. Suena un poco fuerte esa palabra, pero así dice el diccionario. Tiene la idea de arremeter a los oyentes, a los hermanos, pero implica dos cosas muy interesantes. Arremete a los hermanos con la palabra, pero tiene dos acepciones. Una es de manera amistosa, amorosa, paciente, pero en ocasiones agresiva con la palabra. Y si vemos un poco, observamos este rasgo muy definido en la vida del mismo apóstol Pablo, que a los tesalonicenses, a algunos otros les hablaba muy tierno. Dice: yo soy muy tierno con ustedes como la nodriza con sus niños, que cuida a los niños. Así yo les hablaba tiernamente, con mucha paciencia, pero a veces les arremetía con todo, según el caso. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que el predicador pues debe ser siempre así muy tierno, pues eso es parte, pero también a veces hay que arremeter fuerte. Digo, para que ustedes no se agüiten. Y no sé, ay, nos está regañando. A veces hay que hacer esa exhortación. Y usted tiene que aguantar. ¿Qué tienen que hacer? Aguantar. Esa es la instrucción, hermanos. Así es que aguante. Entonces, ¿cómo debía de arremeter? A tiempo y fuera de tiempo. Según la ocasión, según la circunstancia. Era la manera en que Timoteo debía de hablarles a los discípulos. A tiempo y fuera de tiempo significa en toda ocasión. Cada ocasión que se presente en reuniones, háblales la palabra. Pero tiene un sentido muy interesante, que es, mira, es escuchen o no escuchen. Escuchar en la Biblia es diferente a oír. Escuchar en la Biblia tiene que ver con obedecer. Siempre que ustedes lean, escucha a Israel, por ejemplo, es obedéceme, Israel. Siempre ese verbo escuchar tiene que ver con la obediencia. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: predícale la palabra, arremételes, te escuchen o no te escuchen. O sea, obedezcan o no, ese no es asunto tuyo, Timoteo. Tu responsabilidad como pastor es hablarles la palabra. Y cada quien le va a dar una respuesta a Dios. Así como Dios el Padre y Jesús eran testigos de esa exhortación de Pablo a Timoteo, también Dios es testigo, o fue testigo, cuando Timoteo arremetió con la palabra. Y Dios espera también obediencia de parte de ustedes. Esperaba que como pastor obedeciera a la instrucción del Espíritu Santo aquí, pero también Dios espera que ustedes no solo oigan, sino que escuchen, es decir, que obedezcan, que sean entendidos de lo que se trata ser cristiano y cómo un pastor debe predicar la palabra de Dios. Te escuchen o no, se ofendan o no, ese no es asunto tuyo. Tú predícales. Hay una tentación en todos los pastores, todos los que predicamos la palabra de Dios, de no querer ofender a nadie. Pero si predicamos la palabra de Dios tal y como es, la misma palabra ofende, aunque uno no lo quiera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra y discierne todo y critica nuestros caminos torcidos, pensamientos torcidos, y nos damos por ofendidos. Ay, lo está diciendo por mí. Pues ni modo que por quién, por los que están allá afuera vendiendo agua fresca.
No, es por ustedes. Fíjense, este mandato que Pablo está dando a Timoteo, Dios también se lo dio al profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Está narrando aquí el profeta y dice, y me dijo, Dios, me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón, leamos con mucha atención, mira Ezequiel, toma en tu corazón todas mis palabras. ¿Cuántas? Todas. Fíjate, tenemos que albergar en nuestro corazón sus palabras, todas. Todas las palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Versículo 11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo. Yo subrayo la palabra cautivos, o sea que estaban cautivos. ¿Por qué? Por su desobediencia. Porque oían la palabra de Dios, pero no lo obedecían. Y eso trae consecuencias, hermanos. Hay cautividad, hay desgracia, hay muchos. Si de por sí la vida cristiana no es nada fácil, añádele que si no la obedecemos, se complica más nuestra vida terrenal. Entonces le dice a Ezequiel, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales. O sea, no calles, arremete con lo que yo te mando que les digas, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y mira la frase que dice, escuchen o dejen de escuchar. A ti no te importa eso, tú cumple con lo que yo te estoy diciendo ahora. Cuando Dios, a mí en lo personal, me da una palabra como esta, después de que yo termino el mensaje, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, yo entro en una paz muy profunda, fíjense. O sea, me siento así bien tranquilo. ¿Por qué? Porque yo ya hice mi parte. Claro, yo estoy incluido en obedecerla, No somos como los diputados o los senadores que tenemos fuero y roban y hacen un montón de cosas y la ley no los toca. No, nosotros no somos como ellos. Estamos incluidos. Así que ustedes deben obedecer, también los pastores debemos obedecer la palabra. Escuchen o no, o sea, yo suelto la palabra, termino, oramos, ya les dije lo que tú me dijiste que les dijera y ya estoy bien tranquilo. Repito, hago mi parte, por supuesto, que también es obedecer, estamos incluidos. Entonces, fíjense cómo dice aquí, así ha dicho Jehová, diles esto, escuchen o dejen de escuchar. En otras palabras, obedezcan o no, tú diles. Más abajo, en los versículos que le siguen, dicen, para que sepan que hubo profeta entre ellos. Para que sepan que hubo quienes les habló la verdad y no tengan excusas. Es que a mí no me dijeron. Ahí está la palabra de Dios. Ahora, continuamos. La instrucción número 3, la primera fue que prediques la palabra, la segunda fue que instes a tiempo, fuera de tiempo, en toda ocasión. La número 3 es redarguye, le dice. Pero el tono es de mandato, es imperativo. Redargúyeles, Timoteo. Ahora, ¿qué es redarguir? La palabra elenjo, que es una palabra griega que se traduce aquí por redarguir, tiene varios significados. Uno es reprochar. Así como Dios le reprochaba al pueblo, oh Israel, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus pollos? Mira nomás cómo estás. No, ¿por qué me rechazas? O sea, y hay que reprochar. La predicación muchas veces lleva ese tono de reproche. Oye, ¿por qué te estás olvidando del Señor? ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en tu vida? No, pues muchos. Y luego entonces, ¿por qué estás cavilando que si sigas a Jesús o no lo sigues? Lleva un tono de reproche la predicación de la palabra. Y también el redarguir lleva la intención de reprender. ¿Qué se reprenden?
pues los pensamientos que no cuadran con los pensamientos de Dios, las conductas que son reprobables por la palabra de Dios. Todo eso implica reprochar, reprender, también tiene un énfasis en refutar. O sea, la palabra de Dios también se debe de usar para refutar. ¿Refutar qué? Tantas filosofías que contradicen la palabra de Dios, tantas cosas que traemos y que tenemos los seres humanos que no le agradan a Dios y se refutan por medio de la palabra. Pero cuando los discípulos de Jesús, así como ustedes que están oyendo la palabra, no entienden esto, se limitan a decir: ay, el pastor es muy regañón. Pues imagínate, ¿cuántos tienen hijos? A ver, ¿cuántas veces les has reprochado algo? Diario. ¿Cuántas veces los has reprendido? Todos los días. ¿Cuántas veces les has refutado sus: ay, estoy enfermo, no quiero ir a la escuela? Ah, no te hagas, ándale, levántate. ¿Por qué dices eso? Y digo: ay, es que no tengo ganas, es que no quiero ir. No, tienes que ir a la escuela, ¿cómo no? Claro, el niño llega ya con los amiguitos y dice: oye, ¿tu mamá te regaña? Uy, todos los días. Ah, entonces es igual a mi mamá. Son iguales todas, de regañonas y gritonas, y no nos dejan en paz. Y así crecen los niños. ¿Pero qué? Si el niño dice: ay, mi mamá es bien regañona, será porque no entiende lo que estás haciendo, ¿no? O sea, tú quieres su bien para él. No es porque seas regañona en sí, porque obviamente hay quien lo hace sin motivo alguno, ¿no? Nomás por su mal carácter. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando que en la formación natural, como de padres a hijos, aún hay estas cosas. Pues en lo espiritual también. Reprochar, reprender, refutar, acusar. Es que cuando se predica la palabra de Dios lleva un ingrediente de acusación de parte de Dios. Nos sentimos evidenciados. Por ejemplo, si yo hablo del perdón, pues va a haber gente obviamente que le cuesta perdonar, o ayer la ofendieron y estaba muy resentida, estaba muy enojada. Entonces escucha acerca del perdón y comienza a luchar. Pues dice: no, es que el pastor no sabe lo que me hicieron. Si supiera lo que me dijo. Entonces empiezan a luchar, a batallar. La misma palabra te está acusando que te falta perdón. La misma palabra te está evidenciando que estás endurecido porque te ofendieron. Pero escuchen, cristianos, y uno que otro cristianoide, escuchen, esto es parte de la predicación de la palabra. La iglesia de los Gálatas, o en Galacia, también fue infiltrada por falsos maestros. Habían distorsionado el evangelio que Pablo les había enseñado. Y en su refutación, en su reproche, en su acusación y en su reprensión, les habló y les arremetió muy fuerte para que reaccionaran. Y no tengo dudas de que quizás lo tomaron como los cristianos el día de hoy también lo toman. Ay, qué duro es Pablo. Ay, qué exagerado es Pablo en su mensaje. Porque eso es a lo único que les alcanza a pensar. Ay, es que es muy exagerado. Se me hace como muy riguroso. Bueno, pues es que no es nuestro mensaje. Si fuera mi mensaje: miren, Dios los ama y hagan lo que les dé la gana, que al cabo Dios es amor. Pero eso no es el mensaje del evangelio, ¿verdad que no? Que Dios nos libre de esos mensajes. Miren lo que les dijo en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Les dijo: oh Gálatas insensatos. No quise leer otra versión, que la traducción está un poco más fuerte. Pero ¿hay alguno de ustedes que trae otra versión diferente a la Reina Valera? A ver, levante la mano. A ver, tú traes otra versión. ¿Cuál versión traes? Nueva versión internacional. ¿Qué dice allí? Gálatas 3:1. En esa traducción.
Hay Gálatas tontos. Está fuerte, ¿no? Pero ¿alguno trae otra traducción que sea diferente a tontos? Torpes. Hay otra que dice estúpidos. Híjole, yo no me animaría a decirles así. ¿Será que soy muy ligero? ¿O diluyo el evangelio? Bueno, es que para nosotros esa palabra es muy fuerte. En nuestra cultura esa palabra es demasiado agresiva. Pero es lo mismo que tonto o insensato, sin materia gris, sin sesos, donde pensamos. O sea, en otras palabras, nota lo riguroso del reproche, nota cómo Pablo arremete a los Gálatas. Es que era cuestión de vida o muerte, hermanos, espiritual. De ninguna manera es una mala palabra, por favor, o sea, entiéndalo así. Pero es una palabra fuerte. Repito, para nosotros los en México suena muy fuerte. Por eso yo preferí esta suena como más intelectual. Oh, Gálatas insensatos. Pero si ya le ponemos atención a lo que significa, pues está fuerte, ¿no? Les hace una pregunta, a ver, ¿quién os fascinó? Los falsos profetas que pululan en nuestros tiempos en las redes sociales. Tengan mucho cuidado. ¿Quién os fascinó? Tiene la idea de hechizar, embrujar. ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros, Gálatas, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les engañó? Pero ¿cómo se dejaron engañar, Gálatas? ¡Qué tontos son! ¿Por qué le creen más a aquellos que vienen con otro mensaje que no es el evangelio? Les dice en el versículo 3, ¿tan necios sois? ¿Tan torpes son? ¿Que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina? ¿Ves que lo que dijo me gustó, pero no está en la Biblia, pero se oyó bonito? Y sentí algo bonito en mi corazón, pero no está en la Biblia, ¿entiende? Ay, usted todo lo quiere arreglar con la Biblia. Me acuerdo la esposa de don Fermín García, una señora ya está muy anciana, él ya murió, su esposo, don Fermín García. La última vez que estuvo aquí hace muchos años. Era una predicadora impresionante y cuando terminó de predicar en su primera enseñanza que compartió aquí, me acuerdo que se le acercó un hombre, un hermano, y le dijo, ay, todo está bien, nada más que usted pura Biblia. Y le dice, ay, mi hijo. Yo estaba así a un lado. Ay, mi hijo, entonces, ¿de qué quieres que te hable? ¿Del libro del Mormón? ¿O de la Atalaya? Ay, mi hijo, arregla tus pensamientos, le dijo. Ay, bueno, es que usted pura Biblia. Pues digo, ¿qué esperan? Y a mí me lo han dicho también. Es increíble, pero resulta, ¿verdad? Y eso les había pasado a los Gálatas. Tan necios sois, les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, o sea, de recibir el Evangelio, ahora vais a acabar por la carne, es decir, creyendo cosas que no enseña el Evangelio. ¿Así quieren estar, Gálatas? Pablo estaba arremetiendo fuerte, estaba molesto y les estaba dando para que reaccionaran. En el capítulo 3 mismo, versículo 5, les hace otra pregunta. A ver, aquel pues que os suministra el Espíritu, que les da el Espíritu por gracia, los llena de su presencia y hace maravillas entre vosotros. A ver, eso lo hace por las obras de la ley, o sea, por hacer los rituales del judaísmo en este caso, o por el oír con fe. ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe, porque todo es por fe. Son regalos de Dios que obtenemos por medio de la fe.
No tenemos que hacer nada para obtener el favor de Dios. Él nos los da, pero tenemos que creer sus promesas. Entonces, y ahora resulta que ustedes tienen que hacer rituales, guardar el sábado, hacer esto, circuncidarse, más allá, no comer esto sí, esto no. Tan necios sois. Bueno, esas reprensiones están fuertes. Así es que cuando les toque, aguante. ¿Cuántos dicen amén? ¿También los de arriba que están durmiendo? A ver, saluden los de allá. Acá estoy. Número 4, reprende. Ay, cada vez como que la intensidad la va aumentando, ¿no? Reprende. ¿Qué es reprender? Epitimao es la palabra griega, que significa, entre otras cosas, censurar. Censurar, hey, ¿qué estás diciendo? Hace 8 días yo censuré un argumento de un líder religioso que dijo que todas las religiones llevaban a Dios. ¿Qué hice yo? Lo censuré. ¿Por qué? ¿Porque soy un irrespetuoso e intolerante? No se vaya por ese lado. No, porque contradice las verdades del Evangelio. Hay un solo camino, ya lo explicamos, ¿sí? Entonces, lo que yo hice fue censurar, pero hay quien lo interpreta mal. Usted es un criticón. No tiene que aguantar de todo. ¿Por qué? Porque si no entienden esto, no van a entender que es parte de la predicación, del discipulado hacia los que sirven al Señor. Acuérdense nada más bien de esto. Hay que censurar los argumentos, no a la persona en sí. El asunto es de ideas. Pablo dice a los corintios, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Un argumento es una idea, es una serie de pensamientos que si no van de acuerdo a la palabra del Señor hay que censurarlo. Y eso es parte de lo que nos corresponde a nosotros. Entiendan o no, te ataquen o no, Timoteo, tú censúrales. No puedes tolerar esas cosas que contradicen las verdades del Evangelio. También significa prohibir. Híjole, cada palabra que estoy mencionando es como para dar un estudio, O sea, es que la palabra de Dios es muy profunda. Porque hay quien prohíbe sin argumento bíblico. Entonces, lo que se prohíba, hacer o no hacer, tiene que tener el sustento. Mira, y no tanto porque uno lo prohíba, sino porque la misma palabra de Dios nos lo prohíbe. Hay gente que le dice a otros, hay cristianos que le dicen a otros cristianos, no, ahí en tu iglesia te prohíben esto. Y me gusta lo que les responde, no, a mí nadie me prohíbe nada. Tú lo interpretas como que nos prohíben. A nosotros nadie o les prohibimos algo. No, a nosotros nos predican la palabra de Dios, nosotros entendemos que Dios dice, esto no, esto sí, esto no, en esto ten cuidado, no todo te es lícito. Pues acá hay mucha libertad, acá el pastor, bueno, pues cada quien, vamos a dar cuentas todos al Señor. Censurar, prohibir, reprobar malas conductas, eso significa reprender. O sea, conductas que no van con el espíritu cristiano, con el tema que nos atañe de ser formados a la imagen de Jesús. Todas esas cosas, malas conductas, falsas enseñanzas, tienen que ser evidenciadas, comparadas con el poder del Evangelio. Pero eso es trabajo del pastor y ustedes tienen que asumir. Por ejemplo, 1 Corintios 5:9, miren qué reprensión, miren qué reprensión. Lo vamos a leer con mucho detenimiento. Es Pablo reprendiendo a los corintios. Les dice, os he escrito por carta. Les escribió 2,
Por ahí hay algunos que dicen que fueron 3, una se perdió, pero ahí en la Biblia tenemos 2. Os he escrito por carta, que Él les escribió a los corintios. Leamos. Que no os juntéis con los fornicarios, o sea, con gente inmoral. Que no sean tus amistades gente inmoral abiertamente. Y luego Pablo dice algo muy interesante en el versículo 10. Dice, bueno, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. ¿Tu abuelita sigue siendo idólatra? Sí, sigamos la lectura. Sigamos la lectura. No, bueno, no absolutamente, quiero decir, dice Pablo, así dice otra versión, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Entienden lo que está diciendo Pablo? ¿Qué había pasado? Habían entendido mal el mensaje. Porque a veces nos sucede a todos. ¿Cuántas veces usted dice algo que yo nunca dije? O como los que hacen los videos en YouTube, como el que les mencioné hace 8 días, me parece. Donald Trump se va a morir. Chuy Olivares, ¿yo cuándo dije eso? Qué falta de ética los que hacen eso, qué falta de todo. Y de aquí les mando una reprensión y estoy próximo a tumbarles esos videos que están torciendo todo. No se vale hacer eso. Nos está reprendiendo, te estoy arremetiendo, ¿sí? A los que hacen eso. No se debe hacer eso. ¿Por qué tuercen el sentido de las cosas? Son conductas reprobables. No vea esos videos, porque tuercen el sentido de lo que dice el predicador. Pero continuemos aquí. En tal caso es necesario salir de este mundo. ¿Te imaginas que tú vas a comprar leche y está ahí el tendero y, oiga, ¿usted es fornicario? Oiga, ¿usted es ladrón? Oiga, ¿usted es mentiroso? Bueno, sí digo mentiras. Bueno, sí, pues sí, ¿a quién le dan pan que llore? Pues yo soy todo eso, entonces no compro nada, ya me voy. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, tienen que tener sentido común. No está diciendo Pablo eso. Todos los días tenemos contacto con este tipo de gente, ¿sí o no? Entonces dice Pablo, a ver, les he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, bueno, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, y vean, a algunos se les hace durísimo esto. Y cuando nosotros lo queremos hacer valer, respingan algunos. ¡Ay, qué faltos de amor! ¿Y dónde está el amor? ¡Ay, qué difícil es ser pastor! Es la verdad. Por la falta de entendimiento del pueblo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. ¿Qué tal? Este no es mensaje mío, esta es la palabra de Dios. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra. Ay, yo ya no adoro monitos de yeso, pero tienes a tal predicador como tu ídolo. Fíjate, sigo leyendo. O maldiciente. Hay un montón de cristianos que tienen es increíble. Es increíble. O borracho, o ladrón. Fíjate lo que dice la última frase: con el tal ni aun comáis. Híjole, ¿les gustó esto? Sí, a mí no, porque va en contra ay, ahora si no entendemos bien, nos desviamos del mensaje. Ay, ¿dónde está el amor?
Ahí disciplinaron a aquel y hay una parte donde dice, al que esté causando divisiones, dice, déjenle de hablar incluso, ténganlo allí, segregado. Dice, pero no lo tengan por enemigo. Es muy difícil esto, hermanos, complicado. Porque ni modo de que cada domingo, a ver, la hermana aquella mentirosa, no le hablen porque es que, pues todos decimos mentiras, todos fallamos. Sí, pero hay gente que está, ¿entienden? Con una práctica constante y meten división y meten problemas entre los hermanos y su vida es doble. Entonces, cuando yo le diga a alguien o cualquiera de los pastores, ¿sabes qué? No te conviene la amistad que estás teniendo con esta hermana. Ay, pastor, qué falta de amor. Luego van al Facebook. Ay, el pastor me prohibió. Ay, qué difícil es. A veces dan ganas de renunciar y se desanima uno. No, es la verdad. Pues, y por eso Pablo escribió a Timoteo esta carta. No te desanimes. Yo sé que es duro, pero mira, tú échale ganas. Tú, mira, te escuchen o no, tú predícales. Así es que ya puedo terminar y nos vamos y yo me voy bien tranquilo. Pero todavía no termino. Fíjate qué cosas, ¿eh? Número 5, exhorta. Aquí la palabra paracaleo es la que se traduce por exhortar y tiene la idea de amonestar, pero es algo más con menor intensidad. El tono es como más como amoroso, para que me entiendas, ¿sí? Tiene la idea de animar más que de reprender y arremeter. La exhortación para que sigan al Señor. Hay muchas exhortaciones de este tipo en la Biblia. Por ejemplo, Pablo dice, gozaos en el Señor. Para todos los que andan todos agüitados ahí, no, gózate en el Señor, regocíjate, mira el Señor, vamos, ya mero bien el Señor, échale ganas, soporten a los débiles. Hay algunos que tienen sus convicciones muy tambaleantes y aguántenlos. Así son ellos, para que se fortalezcan día con día. No. Y sobre todo el pastor debe de ser el primero que soporta y que aguanta, o los pastores. Hay muchos textos, levantar las manos caídas, dice la carta a los hebreos. O sea, los que estaban todos aguitados así. Y si hay gente así, hay ovejas así, y uno tiene que ser muy paciente. Cuando se acerca a algún hermano de esos que continuamente necesitan estar siendo animados, ellos necesitan el ánimo, la exhortación. Entonces, ¿cómo debía Timoteo predicar, redarguir, reprender y exhortar? El mismo versículo lo dice ¿cómo? Con toda paciencia. Macrotumia es la palabra griega que significa paciencia ilimitada. Timoteo, estás joven, sí, yo sé, pero Dios va a trabajar contigo. Pero aguántalos, aún la oveja más. Mira, Timoteo, cuando los quieras sentar allí, cuando llegan a la iglesia y que tú la hagas de ujier y que el hermano se ponga y diga, yo me siento donde me da mi gana y usted no es nadie para decirme dónde. ¿O no hay libertad? Digo, eso no pasa aquí, ¿verdad? Estoy hablando de lo que le pasaba a Timoteo, ¿no? No te pelees con él, déjalo que ande como caballo loco. Esa es la instrucción, no, déjalo. No, ya no discutas con él. Pues ni modo de ponerse a pelear con el caballo rebelde. Pero Dios va a tratar con él. ¿Cuántos dicen amén? Digo, si eres hijo de Dios. Porque Dios al que ama y al que no disciplina es porque no es su hijo. Saquen sus conclusiones. Entonces, hermanos, aguanten la vara también. En la casa del Señor debe de haber orden. Y cuando alguien le dé una instrucción, obedézcala. Y si se pone así como caballo rebelde, como caballo de la pradera, a mí nadie se me monta encima, yo soy libre. Pero vas a ver cómo el Señor se va a montar encima de ti y te va a quitar esa rebeldía que traes, que ni tu esposa te aguanta. Estoy arremetiendo.
Dejen tomarles una foto. Sí, a ver otra vez. Caballo rebelde. A ver, pónganle esa carita que pusieron hace rato. Ahí está, ya. Mañana lo publico en mi Face. Ay, Timoteo, aguántalos, reprende, haz todo esto, pero con toda paciencia y doctrina. Doctrina es enseñanza bíblica. Tienes que aguantar. Al primero que le dice aguanta es a uno, al pastor. Como tú como padre, aguanta a tus hijos. Señora, aguanta a tus hijos y al marido. Que a veces es al revés. Paciencia ilimitada significa macrotumia. Qué tremendo. 1 Tesalonicenses 5:14. Fíjate cómo Pablo dice lo siguiente aquí acerca de la exhortación. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Ajá, ya ver, a los que no quieren trabajar y que se la pagan. Hermano, préstame una feria, ¿no? Le deben a todo el mundo. Siempre hay de esos en las iglesias. Yo cuando hablo con pastores, que a veces estamos comentando cosas del ministerio, oye, y en tu congreso hay de esos que no les gusta trabajar y le piden dinero a todos. Ay, sí, hay un hermano que, ay, ¿qué hace? Oiga, pastor, por cierto, ¿qué hacen ustedes? Pues les llamamos la atención y se alebrestan. No, me está malinterpretando, es que no he encontrado trabajo. ¿Cuánto tienes buscando? Bueno, ya son 5 años, hermano, pero pues usted entienda, no me dan trabajo. Entonces, pues los hermanos son buena onda. No, hay algunos que son ociosos. No les gusta trabajar. Y en la misma carta a los tesalonicenses, Pablo les dijo, el que no quiere trabajar, tampoco coma. Así dice la Biblia. Y a veces de cuando en cuando los detectamos, oiga, porque a veces la misma gente, oiga, yo le presté a ese hermano 10,000 pesos y no me los ha pagado, y ya me dijo que no me los pague, que le haga como quiera. Y luego, a ver, ¿cómo? ¿Y sabes? Pues también aquel y aquel y aquel y aquel. Ya los agarró. A ver, hermano, ven para acá, tú le debes a él. No, sí, ya te voy a pagar, hermano. El otro día traía la feria y no viniste, entonces pues, me la gasté. Ay, no, miren, hay cada cosa, hermanos, que olvídense. Es increíble. Entonces, amonesta a los ociosos, a los que abusan del buen corazón de los cristianos, porque ustedes son de buen corazón, ¿sí o no? Pero también pídale a Dios discernimiento. Una vez yo vi que un hermano de esos así estaba mal. Yo dije, ay, yo tenía para ayudarle y dije, le voy a dar. No se lo voy a prestar porque no me va a pagar. Mejor se lo voy a regalar. Y Dios me habló y me dijo, quita la mano. Si tú metes la mano, estoy tratando con él. Si tú le das, no le vas a ayudar. Estoy tratando con él. Si metes la mano, vas a alcanzar el riatazo. Yo fíjese qué cosas. Dije, y después me enteré que otro hermano, el Señor le dijo lo mismo. O sea, Dios estaba tratando. Pero a veces nosotros, al no tener discernimiento, metemos la mano. Como la típica abuela, ¿verdad? Que el nieto anda ahí y el papá, oye hijo, a ver, y dice, y lo quiere disciplinar. Ay, mi hijo, no, deja a mi nieto, no me lo estoy. Ay, viejitas, abuelitas, no sean metiches. Dejen que los papás ejerzan su autoridad. No me vean mal, abuelitas, porque ahorita les tomo también su foto. Ay. Ahora, ¿por qué le dice esto a Timoteo? Todo lo que hemos estudiado, ¿por qué le dice? Por esta razón. Esta es la razón por la cual le dijo todo lo que debía de hacer. 2 Timoteo 4:3. Esta es la razón. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso. Porque va a haber tiempo en que no sufrirán. Sufrirán aquí, anejomai es la palabra griega, significa soportar, aguantar, tolerar.
O sea, va a llegar el tiempo en que los mismos hijos de Dios no van a soportar la sana doctrina, no van a soportar la enseñanza evangélica, no van a tolerar que se les hable con la sana doctrina, con las verdades del evangelio. No les va a gustar. Pues les guste o no, Timoteo, tú arremete. A veces hazlo amablemente. A veces tienes que ser firme. Parecerás duro, pero tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque va a haber este tiempo. Vendrán tiempo cuando no aguantarán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, comezón, digan todos comezón. ¿A cuántos les ha dado comezón? ¿Les ha dado en alguna parte de la espalda que no se pueden alcanzar? Que no sabes cómo hacerle porque no puedes, no eres contorsionista. Lo que yo hago es como los elefantes. Si está un árbol me rasco la espalda. Pero cuando uno se rasca, cuando sientes una comezón, tienes una sensación como de bienestar, ¿no? De algo agradable, ¿no? Como cuando le dices a tu esposa, ay, ráscame, no, más abajo, y luego le dan el punto y te está rascando el... O sea, aquí fíjate, es muy interesante porque la palabra griega que se traduce por comezón de oír significa literalmente rascarse, pero ese rascarse, así como lo natural, produce algo agradable, una sensación agradable, algo que gusta. Metafóricamente hablando, habla del deseo, la ansiedad de oír solo lo que nos gusta. Que no nos reprenden, que no nos llamen la atención, que no nos censuren, que no nos arremetan duro. No, eso no me gusta. Y ese es uno de los rasgos del cristianismo de este último siglo, de este último tiempo. Muchos le han bajado tanto la intensidad y el sentido de la predicación para agradar a sus oyentes y llenar los auditorios. Yo he escuchado muchas expresiones, ay, en nuestra iglesia el pastor es todo amor. Dicen, y ahí donde tú vas ahí a esa casa de oración es bien regañón tu pastor, te traes bien cortita. ¿Les han dicho eso? Son muy exagerados. Allá te rascan, ¿verdad? Y sientes bien a gusto. Aquí no rascamos para que se sientan a gusto, no. Predicamos la palabra de Dios como dice la misma palabra de Dios. Habla de enseñanzas, doctrinas que producen sensaciones agradables. A ver, ¿a quién no le va a gustar algo como esto? Si aceptas a Cristo, Dios te va a hacer rico. ¿De veras? Sí. Él murió en la cruz. Se hizo pobre para que con su pobreza tú fueses enriquecido. Entonces en todo. Pues a quién no le gusta oír que Dios lo quiere hacer rico. Me acuerdo de hay un periodista, él no es cristiano, se llama Eduardo Ruiz Gili, no sé si saben algunos de quién estoy hablando. Él, una vez, yo solía ver su noticiero y un día dice, ¿qué creen? Acabo de ir a Estados Unidos y fui a pues alguien me invitó a una iglesia de esas evangélicas. Y luego dicen, ay, dice el orador, miren qué bueno para hablar. Y empezó a hablar de que Dios quería hacerte rico, que Dios quería prosperarte. Y yo dije, ay, si eso quiere Dios para mí, pues yo lo quiero, dice, pero burlándose. Dice, lo van a creer que al final dice, pero tienen que caerse con una feria. ¿Verdad? Pues si quieres $1,000 tienes que dar 100. Y que agarro mi cartera y dije, no, qué negociazo, oye, dar $100 y Dios te regala 1,000. Pues yo quiero eso. Dice, tenía mi billete en la mano, a punto, ya venían los de las canastas. Eso lo narró, ahí está en YouTube. Dice, y de pronto dije, ay Eduardo, ¿qué estás haciendo?
¿Qué no estás oyendo? Fíjate, más entendimiento. Increíble. Pues eso es rascarle. Y puedo poner 20,000 ejemplos. Sino que teniendo comezón de oír se amontonarán. Fíjate. Y de verdad que se amontonan la gente. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Concupiscencias son deseos malos, es avaricia escondida, codicia, mentira. Pero no todos lo disciernen. La única manera de aprender a discernir es cuando tú recibes la palabra o estudias la palabra y la misma palabra te lo dice. Por ejemplo, segunda de Pedro 2:1. Aquí vemos a Pedro dando la misma advertencia que Pablo le dio a Timoteo. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose a Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Ven? De ahí nuestra responsabilidad. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos? Eso es lo que nos preocupa. Y debe preocuparle a todo pastor genuino. Nos preocupa. Por eso las advertencias, por eso las llamadas de atención. Hermanos, miren, sean sensatos, entendidos, obedezcan. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, como el periodista que les mencioné. Ya se estaba burlando, dice: ay, pobre gente, miren, pero qué manera de manipular a la gente, que estuve a punto de poner $1,000. Y los otros periodistas con los que estaba ahí en la mesa estaban risa y risa. De verdad, dice, sí, dice, miren, algunos se quitaban el reloj. Yo por ahí vi uno que traía un tipo Rolex, dije, ay, y lo puso, lo echó, ay, y los otros, ay, qué gente tan tonta, están blasfemando el camino del evangelio por esa gente. Versículo 3: y por avaricia, ahí está más claro, no puede ser, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, les va a llegar a todos, y su perdición no se duerme. El mismo segunda de Pedro, pero en el versículo 14, hablando de este tipo de gente falsa, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto. Acuérdense que estoy leyendo la Biblia, no es algo que yo escribí. ¿Sí entienden eso, no? ¿O sí sabían eso, no? Bueno, sigamos. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea que llegó uno llamado Balac, le dijo: oye, te doy una feria, maldice mi Israel. Ay, ¿cuánto me das? Pues tanto. Ay, pero como era profeta de Dios, va con Dios y dice: oye, Señor, ¿me das chance de maldecir a Israel? ¿Qué? Le dice Dios: dan chance, porque pues, no le dijo, es que me están dando una feria. Y Dios le dijo: no, ¿cómo vas a maldecir a mi pueblo? Y palabras más, palabras menos, ¿no? Sintetizando la historia esa. Y va con el que lo quería contratar para decirle cosas a Israel. Dice: no, pues Dios no me dio permiso. No, pues mira, aquí está la feria. Y va otra vez con Dios: Señor, dame chance de... Ok, ve, pero Dios molesto, ve y te diré lo que digas. Y a la hora que estaba por maldecir, empieza a bendecir a Israel. Y puras bendiciones, y el otro se enojó. Pero Dios se enojó con el profeta, porque había en su corazón escondido, ¿qué? Por dinero. Híjole, si yo les enseñara algunos correos: pastor, queremos que venga a predicarnos, tenemos una conferencia
de nuestra denominación y pues queremos que nos venga a predicar. Pero usted nos dice cuánto nos cobra. ¿Se imagina? Es más, ya ni les contesto esos. O sea, propiciando la misma corrupción. ¿Cómo? Una vez en una mesa donde había puros pastores y había algunos cantantes muy conocidos, uno de ellos le dijo a otro: oye, fíjate que me invitaron a hacer un concierto allá en Guatemala con fulano de tal, y le menciona el ministerio y el pastor. Y dice: no, con ese no vayas. Dice: mejor ve con fulano de tal, y menciona otro nombre. Y dice: ese sí, ese cóbrale lo que quieras, te lo paga, porque sacan mucho dinero. Y yo dije: no puede ser lo que estoy escuchando. Si yo le contara, mejor no le cuento, porque luego los youtuberos que tuercen todo van a torcer eso. Ya lo saben ellos también. Romanos 16, 17, vamos al final. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Eso es arremeter, hermano, ¿sí o no? Eso es censurar, es reprender, es con la palabra. Os fijéis en los que causan divisiones. Mira, todo aquel que llega: oye, ¿ya te fijaste que esto? Ay, no me había fijado. No, y yo sé más cosas. Hermano, que tu corazón no sea un basurero, un bote de basura. Dile: ¿sabes qué? No vengas a tirar la basura en mi corazón. Mi corazón no es un bote de basura. Ve y tira al otro lado. Pero fíjate, ¿quién está causando eso? Los que causan divisiones y tropiezos. Hay de aquel, dijo Jesús, que el que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos que están iniciando en mis caminos. Hay de aquel que lo haga tropezar. ¿Qué os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con palabras, y con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones ¿de quiénes? De los ingenuos. Por naturaleza la oveja, el animalito literal, es ingenuo. Está a la puerta del redil, por alguna razón se quedó abierta y lo empuja y se sale. ¡Ay, soy libre! Empieza a brincar, y el lobo está ahora acá atrás del matorral, esperando a que se acerque más. Y la ve el pastor. Una de las funciones de la vara, porque traían una vara y un callado, que era el que tiene un ganchito así, pero la vara era una vara, tabla, madera. Esa, ¿saben para qué lo usaban? Para se la aventaban y zumbaban, no para golpearla, sino que al hacer el zumbido, la oveja ya sabía y se volvió a meter. Pues yo ahorita con la mano, y luego se me regresa y la agarro como un boomerang. Fíjate lo que dice: con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, no sean tan ingenuos. El otro día un hermano dice: ay, mi esposa es tan buena onda. Dice: es una mujer, y si es la verdad, es una mujer de un corazonzote. Dice: no, esa, mira, si fuera por ella hasta el diablo le predicaba que se salvara, que aceptara a Cristo. Dice: no, yo sé que eso no existe, ¿no? Pero para decir. Y luego ya otro hermano le dice: oye, pero sí le ha causado problemas. Sí, dice, pero ella ya maduró, obviamente, y ahora ya discierne, ya no es tan ingenua. Hermanos, no sean tan ingenuos. ¿Qué es lo que los protegerá? La palabra de Dios. Pero créanla. Y si no la creen, pues yo ya se los dije. Y termino, Isaías 56:10. Fíjate el reproche que Dios le hizo a los mensajeros de Dios del tiempo de Isaías. Fíjate cómo les dijo, les dijo bien fuerte. Dice: sus atalayas son ciegos. ¿Qué era una atalaya? La función de una atalaya eran soldados. En el caso de una atalaya, los que velaban en la noche, allí en los
puentes que levantaban, en las tarimas, no se podían dormir. En cuanto veían venir el enemigo, daban la voz de alarma, tocaban algún címbalo, alguna, qué sé yo, o gritaban, ahí viene el enemigo, ¿verdad? Y dice, sus atalayas son ciegos, que una de las funciones era ver dónde anda el enemigo. Dice, los atalayas de Israel son ciegos, no ven, todos ellos ignorantes. Esto está fuerte. Todos ellos perros mudos. Ay, Señor, ¿no te excediste, Padre? Perros mudos, o sea, que no ladran. ¿Cuál es la función de un perro? Y cuando ve alguien que se asoma ahí a tu casa, ¿qué hace el perro que tienes en tu casa? Y si no ladra, ¿qué? Órale, perro, ¿para qué te quiero? Todos ellos perros mudos, no ladran para advertir. No pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Pues sí, ¿verdad? Y los pastores mismos no saben, o sea, pues, por si alguno no entiende lo que son las atalayas, perros mudos que no ladran, dice, y los pastores mismos, o sea, para el que le está hablando a los pastores de Israel, dice, no saben entender. Ay, me estás ofendiendo, Padre, porque allí nos está hablando a los pastores. Digo, para que estemos parejos, ¿no? Todos ellos siguen sus propios caminos. Qué horrible es esto. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Yo no quiero eso, yo no quiero hacer eso. ¿Ustedes quieren hacerlo? No. Porque las consecuencias, termino con esto, 2 Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, que en el griego es la palabra motos, de donde se deriva mito, es decir, un cuento que nació en la imaginación de esos falsos, que te dicen, yo vi un ángel y me dijo, mira, ve con Juanito y dile. Entonces, ¿quién de ustedes se llama Juan? Pues imagínense, es como si ¿quién de ustedes se llama María? Por ahí estaba viendo un video de los nombres y apellidos más comunes en México: Juan, Martínez, José. De hecho, yo soy José de Jesús me llamo. O sea, siempre va a haber una María aquí. ¿Cuántas Marías hay aquí? A ver, así te dice María. Ay, Dios me está hablando. Pues que se vayan a Alemania a ver cuántas Marías se encuentran. No, y dicen un montón de cosas. Una de fábulas, hermanos, que me soltó una pluma el ángel. Padre, ¿cómo les digo que vi un ángel? Ahí te soltó una pluma. Eso hizo un pastor, o sea, y lo puso en una cubierta, en un recipiente de vidrio, y había una pluma. Les contó a sus feligreses, puso una mesa así al frente y ahí puso la pluma del ángel. Híjole, y nadie fue entendido para discernir que era de un pollo. Qué ingenuos, hermanos. No, ¿saben qué? Contra eso arremetemos. No nos podemos dejar llevar por los cuentos imaginarios, historias rarísimas. No, la palabra, hermanos, la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y concluyo con esto, este parafraseo de lo que Pablo le escribió a Timoteo. Timoteo, te exhorto intensamente a que prediques públicamente y sin temor las verdades del Evangelio, porque es la única verdad de Dios. Hazlo siempre y en toda ocasión. Te escuchen o no, tú predícales, refútales sus errores, arremételes con el Evangelio. Reprende sus desviaciones, hazlo con mucha paciencia, apóyate en las Escrituras, porque llegarán días cuando no soportarán ni aguantarán escuchar la sana doctrina, solo querrán oír lo que les gusta y escucharán a falsos maestros codiciosos de su dinero.
y los alejarán del verdadero evangelio y creerán los cuentos de ficción y de los mitos y las fábulas. Esta gente tendrá apariencia de piedad y apariencia de que están hablando cosas espirituales. Haz todo esto, Timoteo, con mucha paciencia. Y eso seguiremos haciendo si Dios nos permite. ¿Reciben la palabra? Amén. Pónganse de pie. Señor, muchas gracias, porque tu palabra siempre será y resultará viva y eficaz. Y nuestro compromiso con ella es sin condiciones, Señor. Porque tu palabra misma nos enseña esto. Padre, danos siempre una palabra para alimentar al pueblo, discipularlos, dirigirlos en tus caminos, que no se aparten a derecha ni izquierda, que sigan el camino recto, y que tú nos des discernimiento, Señor, por la misma palabra cuando escuchemos cosas raras o se introduzcan falsos cristianos, falsos maestros, que querrán meter encubiertamente herejías que destruyen. Ayúdanos, Señor, danos la gracia para estar siempre ahí, cuidando del rebaño, Señor, para llevarlos en tus caminos, que se ejerciten en la piedad, que sean genuinos cristianos. Padre, en el nombre de Jesús, danos la gracia a los pastores para seguir alimentando a tu rebaño y a las ovejas, que sean nobles, Señor, y reciban tu palabra, que es la única que los pueda sostener en estos tiempos finales. En el nombre de Jesús. Adoremos al Señor, hermanos. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo
Tú eres el único que ve el corazón, y el único que puede derribar los argumentos con tu palabra. Te damos gracias por ello. Gracias, Jesús. Amén.